Bueno, buenos días, bienvenidos al segundo entrenamiento del Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa. Vamos a Matías Ramírez, va a hacer la presentación. Matías Ramírez es Senior Lecturer de la Unidad de Política para la Ciencia, que está en SPRU, que es en la Universidad de Sussex. Entonces, Matías, ya puedes comenzar. Bueno, yo creo que ya nos conocemos. Supongo que la gran mayoría de ustedes ha participado en la primera sesión de conversaciones que hemos tenido, que para mí fue muy, muy interesante. Creo que en los últimos 5 o 6 días, probablemente con Palomas hemos hablado con entre 100 y 150 personas, que muestra cuán amplia es, y lo interesante es que no es solamente una red, es un proyecto. Y eso es bastante interesante. Coordinar este trabajo va a ser un trabajo importante. Entonces, me da mucho gusto hablar nuevamente con ustedes. Lo que vamos a hacer hoy día, entonces, que vamos a entrar a discutir sobre la metodología que estamos utilizando. Nosotros lo llamamos mentoría, evaluación y aprendizaje. En inglés es MEL, Monitoring, Learning and Evaluation. Y gran parte de la metodología tiene que ver con la teoría de cambio que nosotros vamos a desarrollar. Pero también voy a comenzar con hablar un poco de transiciones, la teoría de transiciones, con algunos ejemplos. No voy a entrar en detalle en la teoría, la verdad, porque no hay tiempo para hacerlo, pero es muy importante que ustedes sí vean el material. Hemos compartido material en español y, por supuesto, estos 20 años de trabajo en general en teoría de transiciones. Así que voy a entrar más directamente en el tema, en parte por razones de tiempo. Entonces, antes de partir, entonces, un poco de las reglas del juego para participar. Yo creo que debido a que ya somos 61 personas y estamos creciendo, creo que la mejor forma de hacerlo es, si ustedes tienen preguntas, por favor háganlas por el chat. En la anterior pudimos interrumpir y eso, pero creo que ya los números están siendo bastante grandes. Entonces, si tiene una pregunta específica en algo que estoy diciendo, por favor póngalo en el chat. Y si lo veo, puedo responder. Paloma, por favor, tú puedes también interrumpirme si no lo veo y si sigo. Pero espero que tengamos tiempo. Tenemos 2 horas para esta reunión porque es bastante material que tenemos que cubrir, pero espero que haya bastante tiempo al final para poder hacer preguntas y dudas. Es no necesariamente para todos, pero varios va a ser un tema nuevo, entonces estoy seguro que van a haber bastantes dudas durante el proceso. Así que voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con la presentación. Ya. Ok, me imagino que ya la están viendo, ¿no? Sí. Sí, listo. Ok, entonces, bienvenidos. Esto es la segunda presentación de este primer bloque de lo que sería la capacitación para introducir el tema de innovación transformativa. La primera hicimos sobre experimentación y con ustedes discutimos los posibles experimentos que ustedes quieren trabajar. En algunos casos ya estaba más o menos claro lo que querían hacer, pero creo que fue muy útil para aclarar algunos de los criterios que significa para nosotros un experimento. Pero varios de ustedes también estaban pensando, porque habían opciones, y eso me parece bien. Y yo creo que la mayoría les dijimos que era mejor escoger exactamente lo que querían hacer después de esta presentación, pero sí les vamos a pedir que debido a que hay una metodología de trabajo, que prontamente después de esto se elija, y también que se responda en base a la elección que hicieron, las preguntas que hizo Paloma. Por favor, que se les envió, creo que a los líderes de todos los grupos. Yo voy a partir con algunas introducción a transiciones. Algunos de ustedes ya saben esto,
Y algunas de las láminas van a estar repetidas, porque hay que explicar esto más de una vez, pero la parte central de esto realmente es lo que tiene que ver con la teoría de cambios, lo que nosotros llamamos una teoría de cambio genérica, una teoría de cambio específica, y lo que les vamos a pedir a trabajar posterior a esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que cómo prepararse un poco para este trabajo? Como ya dije, hay que escoger y reflexionar sobre los experimentos, no solamente escogerlos, pero hacer varias preguntas sobre qué son esos experimentos, por qué se escogieron, qué es lo que hay detrás de esto. Es la revisión de material, ya estamos acumulando un material, videos, presentaciones, documentos sobre el marco conceptual. Y por favor miren la página de TIPSI, del consorcio. Allá hay una presentación de Ed Steinmüller, que está dividido en como 4 o 5 partes, que es muy, muy útil. Por favor, eso está en inglés, y si no pueden poner en YouTube, pueden poner los subtítulos, pero eso también ayuda bastante. Les vamos a pedir también, como resultado de este trabajo, que ustedes produzcan la teoría de cambio, su teoría de cambio, y una ilustración, o sea, un mapa de lo que va a ser esa teoría de cambio para ustedes, y los planes para cada experimento. Y creo que, ¿cuál es la expectativa entonces? Yo creo que hay una expectativa bastante importante, y que empecemos a crear una narrativa, una forma de trabajo que es típico de comunidades de práctica, donde nosotros nos entendamos. Es decir, crear una expectativa que exprese los objetivos que refleja esta comunidad de práctica, que refleje cómo estamos trabajando, cómo son nuestros experimentos, y cuando ya estemos hablando el mismo idioma podemos poder avanzar, podemos comenzar a crecer. Y también tenemos que ponernos de acuerdo sobre esta metodología, que se entienda esta metodología, cómo se trabaja, para que todos podamos hacerla, porque tenemos proyectos muy distintos, pero la metodología es muy similar. Bueno, voy a tratar de mover esto un poco. A ver, porque está muy grande. No estoy muy seguro cómo. Se vea. Estoy muy seguro cómo hacer esto más pequeño, porque va a estar entorpeciendo. Bueno, vamos a seguir. Ya. Control menos. Control menos. Vamos a ver. Control. Ahí. No. Bueno, vamos a seguir. Aquí con este ejemplo, yo les quiero hablar un poco de lo que es una transición, para que ustedes vean que no es algo que viene tan de la teoría, o es algo que es imposible hacer. El tema es que las transiciones están ocurriendo alrededor de nosotros, siempre. A veces son exitosas, muchas veces no son exitosas. A veces van en la dirección que nosotros queremos, muchas veces no va en la dirección que nosotros queremos. El punto es que muy pocas veces estos procesos transformacionales han tenido una narrativa y una forma sistémica de entenderlas. Entonces, a través de este ejemplo, y este ejemplo está descrito, yo lo saqué esto de uno de los casos de estudio, de un paper de Frank Hales, donde él describe esto, y hay muchos otros casos también, este es solamente un ejemplo. En este caso es algo que es muy del mundo del desarrollo, que es un caso de qué se hace y cómo se trabajan los desechos en una ciudad. Y el caso viene de una ciudad holandesa en el siglo XIX, donde en ese sentido que los sistemas que nosotros entendemos de alcantarillado son relativamente nuevos. ¿Ya? Y ustedes van a ver, incluye elementos culturales, incluye elementos institucionales,
y de tecnología y tecnológicos. Entonces, esto describe de cómo en las ciudades del siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, algo así como los desechos, que hace con los desechos humanos, de animales, etcétera, en la sociedad, eran vistos como una molestia, culturalmente. Era algo que se tenía que soportar, ¿ya? Entonces, o tolerar, porque la gente no veía cómo se podía tratar este problema, ¿ya? Entonces había que tolerar. Y nosotros hoy día toleramos muchas cosas, porque sentimos que no tenemos capacidad de cambiarlo. Alto nivel de congestión, violencia, etcétera, simplemente las toleramos. Bueno, esto era el caso con los desechos en las ciudades en este periodo. Entonces se comenzaron a producir ciertos cambios, ¿ya? Y estos cambios aquí los menciono. Por un lado, hubo un mayor conocimiento en medicina, y se comenzó a entender que las enfermedades de las personas en ese tiempo tenían una relación con los desechos públicos. Es decir, este vínculo antes no se entendía. No se veía que salud tenía que ver con cómo nosotros tratábamos nuestros desechos. Entonces hubo aumentos que tomaron bastante tiempo en términos de infección y cólera que comenzaron a hacer este vínculo. Segundo, hubo un aumento en la población en las ciudades. Entonces ya no era un problema, entonces el problema se hizo mayor, era un problema que ya no se podía ignorar tanto y comenzaba a ser un problema difícil. Y si ustedes leen libros, ¿ya?, que están situados de buenos autores en el siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX, siempre hablan de los olores, de los desechos, etc. Era como algo que está ahí, ¿ya? También hubo un cambio cultural, comenzando de algunas clases medias, de algunas clases altas, de la idea de cultura de limpieza, ya que uno tenía que estar más limpio. Era una cosa cultural, una cosa de las clases altas, que comenzó también a cambiar, porque antes no era el caso. Hubo un cambio cultural que en algún momento surgió. También hubo el comienzo de movimientos sociales en los barrios más pobres, porque la gente no se preocupaba de eso, y la gente en los barrios más pobres, donde este problema era mayor, comenzó ya a tener una voz y comenzó a sentirse esa voz. También hubo un proceso en términos políticos de democratización, y estamos hablando aquí de Holanda, en el sentido de que se crearon, no una democracia total, pero espacios en donde algunas personas se les esperaba que tenían que escuchar a lo que decían las personas, algunas elecciones para algunas localidades, etc. Entonces, por lo menos se comenzó a crear canales y una cultura de escuchar a lo que estaba diciendo. Y finalmente, el Estado comenzó a crecer de manera más fuerte, en el sentido de que tenía recursos. Se empezó a poner algunos impuestos, y para usar eso no solamente para construir ejércitos, que era lo tradicional, sino también para hacer obras públicas. Entonces ustedes ven que toda una serie de cambios que implican elementos de ciencia, en el caso de salud, implican elementos de cultura, en el caso de expectativas, culturas sociales, no individuales, sino que sociales, expectativas, cambios de poder, en el sentido de que se comienza a escuchar más a la gente de abajo, y también cambio de instituciones, para que eventualmente se comenzara a hacer algo con respecto a salud. Y ustedes ven que algunos de estos elementos vienen, uno podría decir, del sistema, es decir, cambios que se están viendo, y algunos quizás más arriba, del landscape, presiones para más democratización, presiones para, en fin, de limpieza, que comenzaban a ejercer presión para que se dé un cambio social en este aspecto. Las alternativas que surgieron, y aquí podemos hablar quizás de nichos, no había una alternativa, porque era un problema complejo. No era un problema que en este momento se veía, no había una infraestructura, no se entendía lo que era, y no se veía cuál era la solución. Entonces, aquí menciono 3, probablemente había más, y estos los podemos llamar como rutas sostenibles, las rutas de solución que nosotros hablamos ahora. Entonces, uno era que era mucho más incremental, que era circulación de agua. Entonces, cuando tú tienes agua que está circulando por las veredas, por las calles, entonces esto se lleva
parte del excremento o de los desechos, a los ríos, al mar, a donde sea, ¿ya? Y era uno de bajo costo, probablemente, obviamente dependía de otras condiciones, pero era más incremental. El otro, que de hecho se usa todavía en algunos países, yo escuché un caso de la India, una ONG trabajando este mecanismo, es donde la gente concentraba sus desechos en unos lugares, en unos tambores, ¿ya? Y esto después las personas llegaban y lo transformaban en fertilizante, ¿ya? Entonces era una manera de trabajar el desecho que digamos, que le convenía a ciertas personas. ¿Cuál es la ventaja? Que es barato, en el sentido de hacerlo, pero es impreciso ya para desarrollar. Entonces este era otro nicho práctico que estaba trabajando. Y el tercero que estaba surgiendo era la idea de lo que nosotros conocemos ahora, que son los baños, ¿ya? En el sentido de que hay una infraestructura de alcantarillado que llega a todas las casas y que digamos, se lleva a esto y después se trata en otro lugar, ¿ya? Pero muchos ingenieros habían estudiado esto, lo habían visto, pero era visto como muy caro. Entonces, inicialmente no se hizo. Y después de mucho tiempo de estar experimentando con los métodos anteriores, se implementó, ¿ya? Pero probablemente se tenía que experimentar, se tenía que gastar dinero, tenía que haber un acuerdo social para hacerlo, y también se tenía que ver la relación con la limpieza, hasta que este sistema se introdujo. Entonces aquí estamos viendo nichos, estamos viendo caminos alternativos, rutas sostenibles para resolver este problema. La política pública no dijo vamos a hacer uno solamente, había que ver varios. ¿Y quién los hizo? La sociedad. La sociedad trataba grupos de ingenieros, grupos de arquitectos, grupos de personas, de usuarios también, intentando buscar distintas soluciones hasta que eventualmente se encontró uno. Y es en base a estudios como estos que el concepto de cómo se dan las transiciones surgió. ¿Ya? No es surgió como parte de un estudios históricos, de cómo surgió de estudios históricos de cómo se desarrolló el automóvil como sistema de movilidad, cómo surgió sistemas de alimentos, etc. Un estudio muy detallado de cómo históricamente desarrollaron, y de ahí surgió la idea de transiciones, iniciado por personas que estaban mirando el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, un desarrollo de conocimiento, de instituciones, de tecnología, democracia, ideologías. Entonces, quizás el tecnológico es un elemento nomás. Incluso no es el más importante. Hay otros que son más importantes. Pero es como una manera de entender este proceso. Entonces, ¿cuáles son los factores que llevan a las transiciones y por qué ocurren? ¿Ya? Ocurre entonces cuando estos nichos, del cual recién hablé, tienen cierta agencia, cierto poder de ser escuchados. No en el sentido de choque necesariamente, pero en el sentido de que son una verdadera alternativa a un sistema que está surgiendo. Entonces, tienen que existir. Si no existen, la política pública no los puede inventar. Entonces, tienen que ser creativos, tienen que poder plantear soluciones, tienen que reinterpretar la sociedad o en términos del problema que están viendo, tienen que construir nuevas definiciones y tienen que reinterpretar también las reglas que existen, ¿ya? Claro, hay algunos que son más incrementales, otros que son más radicales, pero tienen que reinterpretar la forma en la cual se soluciona un problema. Los sistemas sociotécnicos. ¿Por qué ocurren las transiciones? Generalmente es porque estos sistemas, hablando en idioma aquí de economista, tienen rendimientos decrecientes. Es decir, la gente ya se da cuenta que un sistema no está funcionando. Es muy difícil cambiar un sistema, no es fácil, que se ve que funciona bien, que ve que está cumpliendo con sus necesidades. Entonces, sea por medio ambiente, o sea por el efecto en términos de personas, de desigualdad, lo que sea, los mismos actores del sistema
tienen que estar haciéndose preguntas a sí mismos para crear un espacio para que un nicho pueda abrir. Pero claro, los nichos tienen que haber alternativas, y estos son los nichos. Las presiones del landscape, ya voy a explicar un poco, pero las presiones que vienen de arriba, ¿no? Ya voy a explicar eso, también son muy importantes. También presiones internas de distintos grupos de grupos, industriales, etcétera. Y tiene que haber oportunidades ventanas de oportunidad. Entonces, todos estos procesos ayudan a que transiciones ocurran. No ocurren por sí solos y muchas veces fallan, pero en la medida que haya presión y estos factores estén aquí, las transiciones tienden a facilitarse y tienden a ocurrir. Esto ya lo expliqué la semana pasada, pero lo voy a hacer nuevamente. ¿Qué es entonces un sistema sociotécnico? Hablamos de estos sistemas. Está compuesto por varias partes. Imagínense un sistema sociotécnico como es un servicio del cual nosotros dependemos para nuestra sobrevivencia, las cosas básicas que nosotros dependemos, ¿ya? Imagínense que es un servicio que está compuesto por toda una serie de elementos tecnológicos, elementos de infraestructura, elementos de cultura, de usuarios, de expectativas, de sistemas, de formas de educación, y a veces la gente que trabaja en innovación transformativa los divide entre genotipos, que son reglas y normas, que son cosas que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, que siempre están ahí, expectativas, culturas, que muchas veces ni siquiera nos preguntamos. Y también está compuesto, esos son los genes del sistema, y está compuesto por el fenotipo, es decir, los actores del sistema, las características, la relación, por ejemplo, de usuarios con el mercado, la ciencia, tecnología e innovación, cómo los mercados están compuestos y formulados, algunas de las culturas, etc. Entonces, si vamos a cambiar, tenemos que trabajar con las características y también cambiar las reglas y las normas. Ya, entonces una definición un poquito más explícita de estos nichos, porque la metodología, es muy importante que se quede claro que la metodología nuestra, de experimentos, tiene que ver con construir nichos o trabajar con nichos. O sea, ustedes tienen que trabajar idealmente con nichos. Construir nichos no es fácil. Entonces, idealmente, ya ustedes van a ver por qué, pero trabajar con nichos, porque estos son los agentes de cambio. Entonces, ¿qué son un nicho? Un espacio de experimentación. En donde, esto lo voy a cambiar un poquitito, lo voy a mover. Quizás para acá. Ahí. Un espacio de experimentación e innovación que opera con una lógica distinta a las del el régimen dominante, ¿ya? Son muchas veces redes. Entonces, un nicho no es un proyecto muchas veces particular. El problema que tenemos muchas veces es que la forma en que se financia investigaciones a través de proyectos individuales o a veces grupos de proyectos. Pero lo que nosotros estamos trabajando aquí es que la idea de un nicho son redes que trabajan en conjunto para hacer este cambio en estos sistemas y trabajan en nichos. Entonces son actores que cumplen distintas funciones, ¿ya? También se pueden concebir como espacios de incubación para tecnologías radicalmente nuevas o prácticas caracterizadas por alto riesgo institucional, tecnológico y de mercado. Entonces los nichos protegen estas innovaciones radicales contra el mercado, contra las reglas del régimen y otras presiones institucionales. Y permite a los actores aprender sobre estas nuevas novedades y sus usos a través de experimentos. Entonces los experimentos son donde se trabajan estas alternativas. Discúlpame, ¿se puede hacer una pregunta en el marco de tu disertación o al final? Bueno, ya, dale, Eliana. Estás hablando de que los nichos protegen innovaciones radicales, sí. O son espacios de incubación. ¿Necesariamente tiene que ser innovaciones radicales o puede ser, digamos que,
prácticas que son radicales en ese uso o en ese momento. Pueden ser prácticas radicalmente distintas, sí. Nosotros tenemos una definición amplia de innovación, no tiene que ser tecnológica. Pueden ser Perfecto. prácticas radicales, pero más allá de Ok. una persona. Es decir, Listo. grupos, comportamientos distintos, sí. Sí, puede ser. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Matías. Entonces, cuando estos nichos ganan suficiente fuerza o impulso o momentum para que sus configuraciones sueltas se institucionalicen y comienzan a crear capacidad para tecnologías emergentes y prácticas que desafían y sustituyen al régimen. No es que todas las transiciones se tienen que dar de esta manera, pero esto es una manera en la cual uno lo piensa. Y esto es lo que nosotros vamos a estar trabajando en este momento, la idea de que la transición se da entre una relación entre el nicho y el régimen, o nichos y regímenes. Es una relación entre los dos que se da. ¿Ya? Esto desafía la idea de que la innovación disruptiva siempre viene con una base cognitiva o desde el mercado. Es decir, muchas veces las transiciones disruptivas vienen de comunidades, no siempre tienen que venir del mercado, a veces sí. Lo que pasa es que a veces son mucho más avanzadas para el mercado. Son acuerdos, es construida por personas que tienen visiones distintas, visiones de práctica que son distintas. Ahora, esta es entonces la teoría básica del multilevel perspective, o la perspectiva multinivel, que nosotros nos vamos a referir muchas veces. Y esto demuestra la relación entre el nicho, el régimen y lo que está más arriba del landscape. Déjeme decir, primero, esto no es una relación jerárquica. ¿Ya? No es que uno esté más arriba uno tiene que partir desde de algún punto. Simplemente lo que muestra es o son distintos niveles de estructuramiento. ¿Ya? Entonces, ya les expliqué el nicho, que es redes de actores que apoyan novedades en base a expectativas y visiones distintas. Visiones, el tema, imagínense en el siglo XVIII o XIX, decir que vamos a crear una ciudad sin desechos en las calles. En ese momento era una visión radical, revolucionaria. Bueno, de eso estamos hablando en realidad. Una ciudad sin producción de CO2. Una ciudad con aire limpio. Una ciudad, en fin, ustedes usen la imaginación. Y eso es lo que la gente a veces lo tenía. Donde los procesos de aprendizaje pueden ocurrir en múltiples dimensiones. Y que los diferentes elementos, ¿cómo crece un nicho? Un nicho crece donde los diferentes elementos que componen un sistema se van agrupando a ese nicho. Entonces tienen que ser, por definición, actores heterogéneos. Porque un sistema está compuesto por partes distintas. Entonces, en la medida que las diferentes partes del sistema se van creciendo al nicho, se va haciendo más fuerte. Entonces, la idea es que de alguna manera comienza a haber una relación entre esto y el sistema sociotécnico. El sistema sociotécnico está compuesto por mercados, industria, políticas, tecnologías, etc. Y tiende a ser más estructurado que el nicho. Ha estado mucho tiempo. Tiene reglas y normas que son más estables y que logran brindar un servicio, aunque no sea de buena forma sea de buena forma. Y se reproduce en el tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo se reproduce? Porque nosotros somos educados de esa manera, porque hay normas, porque hay reglas, hay certificaciones, hay regulaciones, hay expectativas. Y así se comienza a autorregular y autorreproducir. ¿Ya? Entonces de así se estructura y queda estable en el tiempo, estructurado. Entonces por eso cambiar un nicho es difícil. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque como se autorregula y está autoestructurado, tiene un problema de lo que se dice en inglés lock-in. Está como que
es como si uno está en un camino grande, una carretera, y salirse de la carretera es muy difícil, ¿ya? Por todos estos factores. Y el otro punto es, por esa razón, es que se enfatiza tanto el tema de los nichos desde afuera. Porque desde afuera uno puede pensar en alternativas sin estar, digamos, pesado, influenciado por la presión de lo que es el régimen. Pero claro, estos regímenes claro que cambian, claro que se transforman. Cuando no funcionan bien, cuando están mal alineados, cuando están creando problemas, entonces se comienzan a caer en sí mismos. Entonces ahí se abren oportunidades para que los nichos puedan empezar a hacerle, digamos, competencia. Claro, pero los nichos tienen que tener suficiente fuerza. Ahora, dentro de los nichos, no todos van hacia el régimen. Hay algunos que siguen abajo, que quieren quedarse pequeños y no les interesa ser más grandes. Hay algunos que no funcionan, que se caen por sí solos, ¿ya? Pocos son los que logran, pero tienen que ir, esta es nuestra idea, que tienen que ir haciéndose más grandes para poder ser una alternativa. Finalmente está el tema del landscape. El landscape son las presiones de arriba. Las presiones son las tendencias mundiales que ocurren, ¿ya? La tendencia, por ejemplo, a presionar para que haya acción contra el cambio climático. Casi todos los gobiernos ahora tienen que hacerlo porque tienen una presión desde arriba para comenzar a hacer algo sobre esto. Y esto muchas veces también obliga al régimen a cambiar. Entonces, presiones que de hecho pueden ser positivas y negativas, pero presiones de las organizaciones multilaterales, multinacionales, presiones digamos, de la Unión Europea, a nivel más alto, que comienzan a crear presión sobre el régimen. Entonces la presión puede venir desde arriba o puede venir desde abajo. Y ojalá en la misma dirección. Bueno, entonces aquí tenemos un resumen. Proceso de transformación se producen cuando este es presionado por el landscape, tendencias económicas, culturales. La configuración del régimen está basado en principios de guías, tecnologías y los nichos. Bueno, un poquito más rápido ahora. Entonces, esto lo vamos a explicar un poco después, pero para que el nicho logra crecer y ser más grande y poder hacer una transformación, y recuerde que les vamos a pedir a ustedes que trabajen con estos nichos, entonces se ha notado que hay 3 procesos importantes que se tienen que tratar de dar. Uno es que los nichos necesitan protección, porque solos es muy difícil en un comienzo que puedan mantenerse. Entonces ahí esa protección la puede dar la política pública, a través, por ejemplo, de financiamiento, ¿ya? A través de proyectos, etc. Entonces ahí hay una relevancia bastante para la política pública. Segundo, el proceso en los nichos, es la idea de nutrir procesos, ¿ya? Creación de redes entre diversos actores, aprendizaje, la validación de algunas de estas expectativas, la importancia de fomentar experimentos para que comiencen a ser más grandes y más realistas. Y esto se llama nutrir estos nichos. Y hay que ayudar a estos nichos para hacerlo. Y finalmente, el empoderamiento de estos nichos. Es decir, que sean más fuertes, que sean más poderosos y que logren mantenerse. Y a veces es muy difícil que estos nichos, especialmente los que nosotros estamos tratando de construir, que no necesariamente siempre son liderados por el mercado, ¿ya? Porque tienen temas sociales que son y ambientales. Entonces la política pública es fundamental que logre apoyarlos, porque se construyen por agencia, por personas. Entonces tienen que ser lo suficientemente fuertes. Si ustedes miran alrededor de ustedes, probablemente van a ver muchas iniciativas. Algunos pueden ser nichos, algunos pueden ser más pequeños, que la verdad es que se quedan pequeños y nunca logran ser parte de una narrativa más grande. Entonces es muy importante tener protección, nutrir y empoderamiento. Esto lo vamos a ver después, en la sección 3, que tienen que ver con los alcances transformativos. Bueno, entonces, esa es mi introducción un poco al tema de estas transiciones. Es bastante,
ustedes entenderán que estamos hablando de procesos sumamente complejos y hay mucha más discusión y escritura sobre eso. Pero esa es una introducción y ese es básicamente el barco donde nosotros nos estamos metidos aquí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este hub y de nuestro grupo? Bueno, vamos a entender el régimen en el cual los experimentos de ustedes están insertos. Entonces hay que describir las dimensiones del régimen que nos interesa transformar. Nosotros tenemos que tratar de crear una teoría de cambio que plantea los objetivos ya para la transformación. Nosotros también esperamos crear rutas, que son básicamente teorías de cambios, pero más específicos, de sus proyectos, y cómo esos proyectos se enlazan con estas teorías de cambio, en términos de intervenciones concretas y trabajo concreto. Lograr tener un sistema en el hub nuestro que sea eficaz de reflexión y aprendizaje, a través del cual la evaluación y que sea apoyado por mentoría. Entonces tenemos que diseñar, como comunidad de práctica, una forma en la cual podamos aprender en conjunto. Grupos puedan hablar entre sí, que haya comunicación lateral, y donde tengamos un sistema de recoger información de ustedes, para que, y como ustedes ingresan esa información, para que nosotros podamos aprender todos juntos. Y a través de esto, crear una comunidad de práctica en todas estas transformaciones. Una comunidad de práctica es una comunidad que comparte un idioma, que comparte un objetivo, que comparte una metodología y una práctica que es muy similar. Y se siente como comunidad. ¿Ya? Voy a parar por 2 o 3 minutos, como ustedes quieran, para ver si hay alguna pregunta hasta ahora. Sí, Matías. Pablo, ¿quieres hacer tu pregunta o...? Sí, dale. Pablo. No, sí, es que el concepto ha salido varias veces, o la palabra narrativa. Tú ocupas bastante la palabra narrativa. ¿Y cómo lo entiendes tú? La narrativa. Sí, es un concepto que tiene sus orígenes en la sociología, bastante complejo, pero yo lo uso mucho porque para diferenciar entre lo que es una práctica, que es lo que hacemos, con tecnología, etcétera, con cómo nosotros articulamos una alternativa, una idea distinta. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante porque especialmente los que trabajamos en innovación, muchas veces no hay narrativa. O sea, me corrijo, hay narrativa. Pero esa narrativa es que la innovación es buena por definición. Incluso la tecnología es buena por definición. Esa es la narrativa. Y el crecimiento económico es bueno por definición en todas las condiciones. Entonces, eso no es suficiente, lo siento. Pero eso no es suficiente para que la innovación y la tecnología tengan un efecto positivo. ¿Ya? Tiene que ver con direccionamiento, tiene que ver con alternativas. A eso me refiero con narrativa. Ya. ¿Alguna otra? Claudia Sanz, pero pues Diana ya contestó algo, pero Claudia Sanz pregunta, no sé si Claudia quiere hacer su pregunta o... Hola, bueno, gracias. Sí, quería bueno. ampliar, Matías, en la conversación que tuvimos nos había hablado sobre que la educación no funcionaba como tal, como un sistema sociotécnico. Entonces, quería que nos explicaras un poco más por qué. Bueno, es una discusión. Hay alguna gente que cree que sí lo es, pero si tú ves esto, mira, este es lo típico, ¿no? Si tú mira estos sistemas sociotécnicos, incluye, digamos, varias cosas, culturas, infraestructuras, y la educación incluye muchos de estos elementos, ¿ya? Pero para mí el tema es que yo creo que una articulación más exacta de la educación es que la educación apoya
a varios sistemas sociotécnicos. O sea, la tecnología no está al centro de la educación. Por supuesto que se usa tecnología, pero no está al centro. La educación refleja una forma de pensar, una epistemología sobre lo que nosotros pensamos de varios de estos sistemas. Entonces tenemos una educación sobre arquitectura, tenemos una educación sobre ingeniería, tenemos una educación sobre ciencia. Y dentro de cada uno de estos formas de educación hay supuestos y normas que apoyan distintos sistemas. Entonces, para mí la educación apoya distintos sistemas sociotécnicos. Para mí eso me ayuda a mí a entenderlo. Ahora, también es el caso que la educación tiene instituciones, tiene una lógica. Pero si nosotros vamos a trabajar a nivel de educación, que creo que sí se debe trabajar en términos de transiciones, lo que estamos haciendo en efecto es que estamos tratando de pensar en cambiar un aspecto de muchos sistemas. ¿Me entiendes? Si tú democratizas la educación, tú abres el espacio para que diferentes ramas de educación se planteen de otra manera, de manera más abierta, de manera más transformativa. Entonces tiene un efecto mucho más grande en distintos sistemas sociotécnicos. Por eso para mí, me ayuda a entender y hay otra cosa también que es importante. Dentro de la perspectiva multinivel, se habla de esta relación de nicho y régimen. Entonces, no sé, es un poco distinto nomás. Pero muchas de las ideas se pueden usar, y yo creo que sí se puede trabajar, y se debe trabajar, es muy importante, trabajar en el tema de educación desde el punto de vista de transformación. O sea, se convertiría en un medio y no en el fin del sistema sociotécnico. Yo creo que es un medio para cambiar varios sistemas sociotécnicos. Es como donde se juntan varios sistemas, pero también es un fin, porque tenemos un sistema educativo, ¿no? Tenemos universidades, tenemos reglas, tenemos normas, entonces los podemos cambiar. Eso es todo. Yo no creo que se trata de decir si eso no es, se trata de entenderlo mejor nomás, cómo es y la función que cumple. Eso es todo. Okay. Muchas gracias. De nada. Claudia, perdóname, pero ¿cuál grupo? No me acuerdo cuál grupo participa para... En el del profesor Henry Caicedo, Valle del Conocimiento. Gracias. Es del grupo de nosotros, Matías. No sé si para que no se me pierda el hilo allí, digamos que podríamos mirar, discutir a fondo si es un sistema sociotécnico, pero, por ejemplo, sí le cabe la lógica de la teoría del cambio. Eso de pronto no nos daría un poquito de licencia si quisiéramos trabajar en ese aspecto porque ¿tú qué piensas en cuanto a la aplicación de los principios de la teoría del cambio que nos has planteado hoy? Yo creo que sí se puede plantear una teoría de cambio, claro, porque lo podemos trabajar como un sistema que está compuesto de diferentes formas. Ajá. Las normas, ¿sí? Ajá, mira, una exacto. teoría de cambio no es Sí. la teoría de cambio no viene de la teoría de transición. Cada vez que uno tiene un proyecto, uno debería trabajar una teoría de cambio, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros le estamos poniendo encima a la teoría de cambio una visión transformativa. Ahora, en el caso de educación, podemos definir ciertas características y podemos hacer una teoría de cambio para la educación con ciertos principios de innovación transformativa. Lo que pasa es que no necesariamente va a tener todas las características típicas de un sistema que brinde un servicio más amplio, pero no nos entrampemos en eso. Vale, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta un poco más urgente o comentario, quizás uno más? ¿Alguien quería hablar ahí? Hagamos el último, Paola Joya. Muchas gracias por tu pregunta, antes de seguir con las demás. Y Carmen Bueno Paloma, también tenía la mano levantada hace ratico. Ah, ok. Sí, vale. yo también había levantado la mano. ¿Paola? Entonces, buenos días. Sí, bueno, pues a medida que vas hablando, pues estoy pensando en nuestro experimento. ¿Cuál es tu experimento, Paola? ¿Cuál es tu contexto para que todos sepan? Mujer más Ciencia más Equidad, que es un programa que busca como incluir
a mujeres en condiciones de vulnerabilidad en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y pues nosotros somos pues el ente rector pues a nivel del tema. Entonces estaba pensando, cuando tú hablas de identificación del nicho, nos estamos imaginando que debemos buscar un nicho externo, digamos en este caso al ministerio, o el ministerio, digamos, puede hacer parte de ese nicho para efectos del experimento. Interesante. ¿Es una pregunta o una declaración, Paula? Tú me dirás. No sé, no, yo no tengo la respuesta a todo. Quiero saber tu opinión. ¿Qué es lo que tú crees? Pues la verdad es que, como te dije en la reunión, yo creo que nosotros podemos ser el experimento del experimento, sí. Pero yo me estoy viendo más reflejada como parte del nicho y no como un nicho externo. Sí, o sea, sí, lo que yo entiendo que es muy interesante lo que tú me dices, porque lo que tú me estás hablando es que existe, claro, el ministerio, que llamémoslo como régimen ahora, como sistema, mejor dicho, y que es parte de un sistema que apoya, es parte de un sistema, es parte de un régimen, etcétera, que piensa de una manera, y que ustedes están, entonces, para que ustedes sean un nicho, ustedes tienen que eso ocurre, ustedes tienen que comenzar a trabajar de manera distinta, plantear de manera distinta, hacer convocatorias diseñadas de manera distinta, ¿sí? Y que, claro, para hacerlo, aquí el concepto de protección es muy importante. Alguien del ministerio tiene que protegerlos para poder hacer eso. La ministra, la viceministra, en fin. Entonces, y ahí ustedes pueden, entonces, ¿cuál es la alternativa que ustedes estarían planteando? No solo en términos del proyecto de ustedes, es decir, el proyecto de Más Mujer, Más Ciencia, sino cómo se hace política pública. Y eso puede tener implicaciones para las otras partes del ministerio y las otras convocatorias que están trabajando con otros sistemas. Eso es muy interesante. Creo que era lo que estabas planteando, no sé. Sí, muchas gracias. Ya, eso lo podemos seguir discutiendo después. Bueno, mira, voy a seguir entonces. Perdón, Carmen, esta es la última. Sí, a ver, es que pensando en voz alta, y a lo mejor digo algunas incongruencias, pero cuando veo el modelo de sistema sociotécnico, si lo entiende uno así, lo ves muy poco flexible. Y muchas veces el landscape o los regímenes pueden estar imbrincados, depende de la construcción del nicho, ¿sí? Entonces, yo decía, si hacemos una propuesta más flexible del sistema sociotécnico, pues entonces cada nicho puede estar, digamos, construyendo sus propias redes, pero también teniendo que confrontar o adecuarse a determinados regímenes y a determinados landscapes. Entonces, la educación, por ejemplo, en el caso, creo que todos estamos en este hub involucrados en ver los roles del sistema educativo o de la institución educativa. No todos, Carmen, ¿no? Porque hay instituciones que no son universidades, eso es algo positivo. Okay. Pero muchos sí. Okay. Entonces, bueno, es un poco ver el rol que juega estas instituciones, cualquiera que sea, para proteger, acompañar al nicho, ¿no? Pero ese rol, o sea, más que verlo como un régimen, un sistema sociotécnico, la educación independiente, lo que estoy viendo es que hay jugadores, hay actores sociales de la educación que están produciendo conocimiento, o sea, que están en los roles de vinculación con la sociedad y produciendo conocimiento y acompañando, que son parte del nicho, de un nicho, pero que de alguna manera construyen el régimen al cual quieren modificar y tienen, digamos que, tienen del landscape varias cosas. Por ejemplo,
la tecnología, ¿no? El sistema, el landscape que viene de los desarrollos tecnológicos para comunicar o para cambios tecnológicos para la producción, etcétera, ¿no? Entonces, lo que siento es que no es como que hay sistemas sociotécnicos independientes o no, digamos, no es solamente el sistema sociotécnico de la energía, el sistema, o sea, no son, siento yo, esquemas cerrados, sino más bien son flexibles y depende del nicho la manera en que se puede construir un sistema sociotécnico, porque hay regímenes que te afectan de manera diferenciada, ¿no? Por ejemplo, en la producción de productos agrícolas orgánicos, pues tienes determinados regímenes distintos a la producción de automóviles, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, por eso te digo que son ideas sueltas, pero sí siento un proceso como de mayor flexibilidad de qué rol puede jugar una institución para proteger el nicho, acompañarlo, y qué regímenes están afectando o no la evolución o la maduración de un determinado nicho. Y por tanto, el landscape participa o no. Sí, todo lo que estás diciendo estoy de acuerdo. Creo que, como digo, estos conceptos son para ayudarnos a nosotros, están construidos para ayudarnos a nosotros a entender cómo se han dado las transiciones históricamente y cómo nosotros podemos trabajar ahora. Ahora yo creo que sirven para hacer eso, pero uno tiene que ir a veces a lo concreto para ver cómo lo están definiendo. Por ejemplo, hay nichos que están muy cerrados, hay otros que están más abiertos. Hay un artículo, por ejemplo, que dice que para que exista una transición, un régimen tiene que estar bien formado. Uno de los problemas que existen en algunos países, este era un estudio sobre el África, donde decía que uno de los problemas para hacer una transición es que en algunas áreas casi no hay regímenes. Entonces no hay ningún tipo de estructura. Y cuando no tienes estructura, es muy difícil transformar algo, porque no hay instituciones. Entonces, claro, una transformación implica que se crean instituciones nuevas, pero si ni siquiera existen, porque no hay, digamos, no hay un sentido de sociedad, es sumamente difícil. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Carmen, y esto en la medida que vamos trabajando, lo podemos ir estudiando, mirando, y esto puede entrar como en la experiencia del libro que nosotros queremos escribir. Mira, yo voy a seguir ahora, porque si no tengo bastante que hablarles. Entonces, y esta es la parte en realidad que me interesaba también que ustedes, conversar con ustedes. Bueno, entonces ahora voy a pasar a la parte metodológica de lo que vamos a trabajar. Y lo que ustedes ven aquí son yo no lo quiero llamar 6 pasos, ¿ya? Porque, por ejemplo, el consorcio TIPSI tiene una metodología que trabaja en un proyecto que se llama los 7 pasos. Y cuando hablé con ellos me dicen, bueno, tienen que aplicar los 7 pasos. Y le dije, no, es una ruta. Y en distintos contextos, según la gente que hay, etcétera, uno puede variar. Pero yo le daría una ruta, una ruta metodológica. Y en este sentido, todos los que estamos trabajando en TIPSI estamos siguiendo la misma ruta metodológica. Eso sí es importante, ya con algunas variaciones, pero la ruta, en inglés el roadmap, es más o menos el mismo. Ahora, claro, esto lo estamos co-construyendo. Es posible que van a haber tropiezos, etcétera, y que al final de este proceso digamos, bueno, esto es como nosotros vamos a trabajar, pero esta es la metodología que vamos a seguir, y así vamos a poder avanzar. Entonces, primer paso fue describir algunas características del experimento. Y esto ya lo hemos hecho. Discutimos el experimento, conversamos con ustedes cuáles son algunas de las características, tenemos material producido, etc. Y lo que tiene que terminar es escoger el experimento, pero es flexible.
es flexible, como acabamos de conversar con Paola. O sea, uno puede pensar en un experimento dentro de una organización. Claro, claro que se puede hacer, ¿ya? Bueno, en fin. Entonces, el paso 2 es, después que tienen el experimento definido, es como que imagínense que ustedes tienen un papelógrafo en este caso virtual, ¿ya? Entonces ya tienen el experimento, entonces piensen en el landscape de ese sistema en el cual ustedes están, ¿ya? Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas de las presiones que pueden existir? Después piensen en el régimen en el cual ustedes, en el sistema sociotécnico en el cual ustedes están insertos. Y esto puede ser la educación, puede ser, yo les hablé, un sistema, algún aspecto de un sistema urbano. Allí en las conversaciones que yo tuve con ustedes, tuvimos varias conversaciones interesantes, porque uno está acostumbrado a veces a usar ciertos conceptos, entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿este concepto va aquí o no? Por ejemplo, en una conversación que con la Universidad del Rosario, hablamos aquí del proyecto de Fenicia que tenían ustedes, y del tema de que se quería trabajar con algunas de las personas que estaban limpiando desechos de las calles y colectando basura, etc. Entonces era un proyecto de ese tipo. Entonces parte de la discusión fue qué sistema queremos conversar. Porque había la idea de un sistema urbano, pero un sistema urbano en el sentido sociotécnico es más de un sistema. Son muchos sistemas, ¿ya? Es todo la provisión de servicios en una ciudad, que son de distintos tipos, y el problema es que cambiarlos todos de una vez es casi imposible. Entonces, bueno, vamos a trabajar entonces el servicio de desecho, el servicio de vivienda, el servicio aquí, salud, etcétera, porque en cada persona está afectado por muchos servicios. Entonces, como hemos tratado de conversar históricamente, a veces una forma de pensar en esto es en un sistema, ¿ya? Claro, hay veces en donde eso cuesta mucho y hay que realmente pensar en distintos sistemas. Eso es más complejo, pero se puede hacer. Creo que el caso creo que ITM estábamos hablando de un pueblo o de una ciudad donde queremos... Entonces, en otra conversación, con un aula, estábamos conversando del tema del problema de la gobernanza de una ciudad, en el sentido de la voz que se da, y si era violencia o no violencia. Yo creo que ahí uno quizás pueda hablar de sistema, porque es un tema menos de una tecnología, que está de una práctica, sino más de una narrativa que está ocurriendo con respecto a una ciudad. Quizás ahí podemos trabajar más ciudad, pero hay que definirlo y hay que pensarlo, ¿ya? Porque esto va a llegar a trabajo concreto después. Entonces, el tema es, hay que definir ese sistema. Ya les voy a dar varios ejemplos, ¿ya? Después, tenemos que desarrollar una teoría de cambio genérica, y a lo que nos referimos genérica es, después de haber definido el landscape, definido el sistema sociotécnico, cuáles son los cambios que nosotros pensamos que se deberían dar a ese sistema. A nivel de nicho, a nivel de régimen, cuáles son los cambios, ¿ya? ¿Por qué no está funcionando bien y cuáles son los cambios que queremos? Y después hacer la relación con la teoría de cambio específica. Es decir, el proyecto de ustedes, ¿qué es lo que va a hacer para trabajar en este sistema y en esta teoría de cambio general? Y después, y esto no lo vamos a hacer hoy día, vamos a volver a revisar todo lo que han hecho, porque hasta el paso 5 aquí, hay ustedes hacen unos mapas, definen todo eso, definen todo lo que van a trabajar, y después los alcances transformativos volvemos a mirar. Como lo han hecho, es una reflexión sobre lo que ustedes han hecho con respecto a la teoría de transiciones. Y ayuda a veces a, en inglés le dicen stretch, estirar, preguntarle, a ver, pueden ser un poco más radicales en lo que han hecho, en lo que han pensado, pero también ayuda a sistematizar un poco. También permite salirse del detalle
y hablar un poco con la teoría, que también es bueno. Es decir, este es un praxis entre la práctica y la teoría constante. Entonces, algo sobre la teoría de cambio. Entonces, las teorías de cambio especifican la relación esperada entre el experimento y el sistema. Insisto, esta es hay teorías de cambio, es una metodología generalizada, ya que se usa en muchos proyectos, lo puedes trabajar a diferentes niveles. Nosotros vamos a interponer la perspectiva multinivel a la teoría de cambio. Por lo tanto, esta teoría de cambio especifica la relación esperada entre el experimento, el sistema que ustedes quieren cambiar y los supuestos que influyen en nuestra evaluación. De esto voy a hablar un poco más después, pero cuando ustedes dicen que ustedes van a producir un producto y esto va a tener un cambio en términos de un efecto, y después que esto va a cambiar el régimen, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo varios supuestos de que ustedes creen que así se da el cambio. Y esos supuestos los vamos a ir preguntando siempre, vamos a estar constantemente volviendo a si esos supuestos son correctos o no. Y eso es lo que es la evaluación formativa. En la mayoría de proyectos no se cuestionan estos supuestos. Simplemente se da una cantidad de dinero, se sigue una metodología, se tiene un producto. Pero nunca durante el proceso uno se pregunta, ¿esto es lo correcto? ¿Hicimos bien nuestra teoría de cambio? ¿Fue los supuestos que teníamos? Y por eso, y ahí está el aprendizaje, ¿no? Para entender mejor cómo funciona el sistema. Debe existir un vínculo entre la teoría de cambio genérica, que está basada en la perspectiva multinivel, y el experimento que ustedes están haciendo. ¿Ya? Eso es muy importante. De aquí podemos pasar a las actividades concretas de cambio que podemos evaluar a través del tiempo y la actividad. ¿Ya? Y los procesos de evaluación pueden conllevar a la redefinición de la teoría de cambio inicial. Esto es muy importante, que ustedes comiencen a trabajar y se dan cuenta que hay cosas que no entendían o que interpretaron mal. Y eso puede cambiar en la medida que vamos trabajando. Entonces al final vamos a tener una mucha mejor idea y tener mucha más confianza en lo que planteamos. Esta teoría de cambio está basada en una metodología de desarrollo desarrollada por Givos, una organización holandesa, y ahí está la dirección, si ustedes quieren ver esto. Es una ONG holandesa muy conocida en el área de teoría de cambio, etcétera, y pueden ver lo que ellos trabajaron. Ellos no trabajan transiciones, sino que trabajan teoría de cambio. Bueno, este es un ejemplo, ya que quiero trabajar con ustedes, sobre... a ver si esto funciona. La dinámica que supuestamente, o sea, la dinámica del PowerPoint debería estar funcionando y no me está funcionando. Ah, sí, ahí está. Ya. Entonces, este es un ejemplo que vamos a trabajar, les voy a dar 3 o 4 ejemplos aquí del mismo caso, que se llama el plato de buen comer mazateco. Este es un ejemplo que es un proyecto que un grupo de personas trajo a un taller que hicimos en México el año pasado. ¿Ya? Entonces ellos trajeron, y yo estaba en la mesa con ellos, y lo conversamos. Entonces es un ejemplo verdadero, pero no es algo que se implementó, ¿ya? Pero lo discutimos. Entonces tiene algo de, como que la etapa donde están ustedes, donde ustedes traen algo y quieren implementarlo, y todavía no lo han implementado. Entonces yo quiero compartir con ustedes el proceso que nosotros pasamos para planearlos, para planear una actividad. Lo primero es, discutimos cuáles son algunas de las características del experimento que ellos tienen. Porque creo que es importante comenzar desde algo concreto, algo que la gente trae. No tiene sentido comenzar con algo muy teórico, muy general, sino que mejor comenzar de la realidad que tiene la gente. Entonces, ellos llegaron y dijeron, mira, nosotros tenemos nos lo llamaron un experimento, un proyecto,
que se llama el plato de buen comer mazateco, ¿ya? Es decir, ya tiene que ver con el alimento. Y ellos dijeron ya, esto es lo que queremos hacer. Queremos desarrollar nuevos métodos de cocina y agricultura local. Queremos hacer producción y consumo de alimentos biodiversos en la localidad. Quieren que esta producción sea asociada a tierras locales, es decir, de la zona. Y quieren crear cadenas de valor alternativas, cortas y resilientes a la existente. Este es un típico proyecto financiado por una organización internacional. Entonces, esto fue lo primero. Entonces, de ahí comenzamos a trabajar la metodología. Entonces, discutimos las presiones del landscape, que en este caso son la presión de los consumidores, por ejemplo, para que haya alimento más sano y que sea de mejor calidad. Hay presión del landscape también, de algunas de estas certificadoras alternativas, Fair Trade, Rainforest Alliance, para hacer que el alimento cause menos daño al medio ambiente y que beneficie también a los productores. Esa es otra presión del landscape, ¿ya? Hay presión para que haya más diversidad en la producción, que no nos quedemos con un monocultivo, porque esto puede afectar la seguridad de nosotros para poder comer. Y también, por ejemplo, por supuesto, tenemos el efecto de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, discutimos eso, algunas de las presiones que existen. Después, discutimos las características del régimen a nivel general del alimento. Todavía estamos hablando de nivel general. Y estos fueron algunos de los temas que salieron. Que tenemos prácticas, métodos industrializados, incluyendo el uso de modificación genética. Cadenas de valor largas, es decir, muchas veces ya las localidades no producen y dependen de alimento importado, ¿ya? Que llega en avión, etc. Tenemos pérdidas increíbles en términos del 1/3 de todo el alimento es perdido, es desechado. Estos son los problemas. Tenemos comida barata, mucho más barata comparado con el periodo anterior, y tenemos también crecientemente la narrativa de la comida, del alimento, pasó de uno de poder tener suficiente alimento a uno de una comida basada en estética. Es decir, como que la comida que comemos es un reflejo de lo que nosotros somos, ¿ya? De qué tipo de valores, forma, qué tipo de clase social, qué tipo de grupo social, cómo nosotros nos identificamos, ¿me entiendes? Y eso lleva a todos estos problemas también de pérdidas y dónde nosotros compramos, el tipo de supermercado donde nosotros compramos. Entonces se estratifica el alimento en todos los otros aspectos de la sociedad. Y eso lleva a estos problemas que son fundamentales. Cambio climático, el alimento y la producción del alimento contribuye enormemente al cambio climático, deforestación y la pérdida de biodiversidad, ustedes ya lo saben, sobreproducción, que es un gran problema, no es necesario producir tanto alimento por las pérdidas, y mala salud, por la comida chatarra y creciente comida de carnes, etcétera, y sal y azúcar, etcétera. Ustedes ya saben. Entonces, caracterizamos el régimen y algunas de las características que tiene. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque este es el sistema que queremos cambiar. No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero este es el sistema, este es el blanco, por decirlo así, que nosotros entendemos y sus relaciones. Y después, y esto es un gran resumen, ustedes van a tener, esto se hizo en un día y medio. ¿Ya? Entonces ustedes, y después ya paró porque fue un taller, ¿ya? Ustedes después van a trabajar esto, entonces esta teoría de cambio tiene que estar más desarrollada. Entonces son un ejemplo, porque vamos a comenzar de una base relativamente simple, pero entonces la teoría de cambio es cómo pensar en ese experimento original que tenían y cómo insertarlo en algo que puede cambiar, digamos, que esté más relacionado con el sistema de alimentos. Entonces, la teoría de cambio de ellos, de este grupo, la planteó en torno a tener una proporción más alta del alimento desde la misma región.
con cocina familiar. ¿Ya? Así lo plantearon ellos. O sea, no vamos a cambiar todo el sistema, pero ellos hacen un supuesto que si tenemos una proporción más alta de la misma región, primero, y segundo, que la forma en que la gente cocina está basada en hacer la cocina más familiar, vamos a poder enfrentar algunos de estos elementos del régimen y mejorar algunos de estos elementos del régimen alimentario. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, más variedad de alimentos en la localidad. ¿Cómo hacerlo eso? Entonces, que la localidad produzca más variedad, con universidades, con centros de extensión, bancos de semillas, etc. Y fomentar más participación de personas y familias en la cocina y experimentar con alimentos. ¿Ya? Esta es la relación que tenían ellos con su teoría de cambio y que se relaciona con ese régimen. Esa es la teoría de cambio de ellos genérica. Entonces, esto lo podemos considerar como un nicho, o nichos, ¿ya? Dentro del régimen. Y después, entonces, pasamos a qué exactamente es lo que van a hacer ellos. ¿Cuál es y esto nosotros lo llamamos la teoría de cambio específica. Entonces, aquí hay que relacionarlo. Entonces, en este paso de la genérica, ustedes piensan en nicho, ustedes piensan en régimen, ustedes piensan en landscape. Y tratan de conversar a ese nivel, ¿ya? Y después se pasa al proyecto mismo, o específicamente, no tiene que ser un proyecto, pero la actividad que ustedes van a hacer. ¿Ok? Y esto aquí lo estoy dividiendo en 6 pasos, ¿ya? Y nuevamente, estos 6 pasos son típicos de cualquier teoría de cambio que tienen un proyecto, pero el contenido de esto, obviamente, para nosotros, va a ser la transformación, ¿ya? Entonces aquí les voy a hablar un poco más en detalle. Entonces, primero el contexto, es el contexto del trabajo que ustedes van a hacer, es decir, las características, los elementos del landscape o el régimen. Entonces el primer paso, contexto, a mano izquierda, ¿ya? Eso yo creo que ustedes lo conocen y saben eso, pero bueno, es algo que tiene que estar ahí. La estructura, que es el input, ¿ya? Todos aquellos elementos necesarios para llevar a cabo la intervención. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde trabajan? ¿Qué recursos tienen? ¿En qué tipo de organización trabajan? Si son parte de un nicho, si son parte de un régimen, qué estructuras hay, es descriptivo, ¿ya? El contexto donde ustedes trabajan. Ahora, lo que viene ahora entonces voy a volver, lo puesto en amarillo, porque gran parte de la actividad que nosotros vamos a hacer va a estar en estos 3 pasos aquí, ¿ya? Que son el proceso, el producto y el alcance. En inglés, the activity, la actividad, los outputs, el producto, los outcomes, el alcance y el impacto. Y especialmente importante definir la diferencia entre estos 3. Yo les voy a decir, ustedes van a ver, yo hice el ejercicio del Mazateco, y ustedes van a ver después, y tuve que pensar bastante porque los tenía mal identificados. ¿Por qué es tan importante tener esto claro? Especial porque muchos de los proyectos lo que tienden a hacer es que tienden a medir el éxito del proyecto por el producto y no por el alcance. ¿Y por qué ocurre eso? Porque es más fácil medir el producto. Vamos a producir tal tecnología. Vamos a producir, digamos, tal libro, tal manual. Y claro, eso es importante, pero la relación entre el alcance queda ahí en el aire. Y eso es muy importante para nuestra discusión de transformación, porque para nosotros el proceso de transformación tiene que llegar a lo que es el alcance. Y establecer esa relación es muy importante. Entonces, ¿qué es el proceso? Las intervenciones que ustedes están haciendo, las actividades que ustedes están haciendo, el experimento. Ese es el proceso. ¿Qué es el output? Es el producto. El producto que el proyecto o actividad produce. Pero el producto no es necesariamente un cambio.
en el comportamiento de las personas o la actividad. Es decir, no es necesariamente un elemento de transformación, es un producto que ustedes creen que es necesario para producir un outcome, que es el alcance. Entonces los alcances son los cambios, generalmente positivos, porque pueden ser negativos, en organizaciones o comportamiento. Y eso es lo que nosotros estamos usando como nuestro indicador de si ha habido un proceso transformacional. No es que todo el sistema cambie, pero el sistema tiene distintas características, tiene distintos elementos, entonces lo que estamos tratando es cambiar algunos de esos elementos. Y uno lo puede resumir en cambios en organizaciones o cambios en comportamiento. ¿Cómo se producen esos cambios? A través de los productos que ustedes saben, que ayudan a producir estos alcances. Y finalmente, tenemos los efectos a largo plazo, que es el impacto. El impacto son los efectos a largo plazo producidos por los alcances. ¿Ya? Entonces, estos son los cambios verdaderos que se pueden producir a más largo plazo. ¿Ya? Entonces, aquí voy a dar un ejemplo, en términos del mismo ejemplo que estábamos hablando, del plato del buen comer mazateco. Entonces, el contexto, por ejemplo, el contexto de los supermercados, la comida chatarra, las malas prácticas agrícolas, etcétera, que ellos quieren cambiar. ¿Ok? El input, es decir, aquí tengo otra palabra, pero es básicamente la estructura, el proyecto de ustedes, los recursos financieros, las personas trabajando en el proyecto, el apoyo a redes sociales. No tengo información tan específica sobre ese proyecto, así que no lo estoy poniendo, lo estoy hablando a nivel general. El próximo, entonces, la actividad. ¿Qué van a hacer ellos? Van a hacer un taller en el cual se van a juntar las universidades, los colegios, van a conversar sus experiencias nacionales, van a traer gente nacional para discutir qué es lo que se puede hacer. Van a hacer el desarrollo de un extensionismo con soporte técnico, social, con grupos de familia, mujeres, hombres, hijos, para sembrar y cocinar de manera sana. Entonces, eso es el proceso, es la actividad. El producto, va a haber una producción de una guía de cocina para colegios y el desarrollo de nuevas y amplias redes basadas en prácticas alternativas. Ese es el producto. ¿Esa es la transformación? No. Eso es un producto que, según el supuesto de ello, puede llevar a un alcance. ¿Cuáles son los alcances? Nuevas regulaciones locales sobre la calidad del alimento. Entonces, según ellos, replicar y reproducir prácticas de cocina a nivel de colegios. Nuevas prácticas de compra, cocina basada en productos locales. Entonces, estos son cambios en instituciones, por ejemplo, cambio de regulación, o cambio en personas, ya cómo se cocina, nuevas prácticas, etc. Lo que ojalá lleve a un cambio en impacto. Producción de cocina más sana, más diversa, mejoramiento de salud, creación de empleo de tipo distinto, etc. ¿Ya? Entonces ustedes, la definición de esto es bastante importante en el sentido de las diferencias que nosotros tenemos. Entonces, claro, es importante estar constantemente revisando los supuestos cuando hacemos nuestra teoría de cambio. Esto es como que lo he explicado, pero lo quiero reenfatizar otra vez, ¿ya? Y esto es aprendizaje de segundo orden. Hay que estarse preguntando, ¿para qué hacer la teoría de cambio? Porque el fin de este ejercicio no es la teoría de cambio. El fin de este ejercicio es promover una transformación. O en el régimen, o en un proceso transformativo. ¿Ya? Y esa teoría de cambio puede ir cambiando. Entonces, el objetivo de la teoría de cambio no es llegar y definir perfectamente los diferentes elementos, sino que es promover un cambio. Ese es nuestro fin. Segundo, tenemos que estar constantemente preguntándonos qué es lo que queremos, qué cambios queremos lograr. ¿Ya? Porque un producto no necesariamente provoca ese cambio, entonces hay que preguntarse. Y uno debería darse cuenta de eso en el proceso que lo está haciendo. ¿Por qué creemos que
ciertos actores, grupos o entidades deben cambiar, ¿ya? No estamos hablando del impacto, estamos hablando de los actores que son parte del nicho o el sistema y que tienen que ser parte de ese proceso de cambio. ¿Y cuál es su relación? Entonces, por ejemplo, queremos que un proceso sea participativo. ¿Por qué? Quiero que vayan un poquito más allá. No se trata solamente de que porque es bueno, porque la gente tiene que participar, porque hay que ser más democrático a nivel general. Yo diría hay que ser participativo por dos razones. Primero, porque no vamos a entender el cambio que hay que hacer. Y segundo, porque necesitamos tener una diversidad de opiniones, si no, no vamos a entender el proceso también. ¿Qué es lo que estamos asumiendo? Es decir, nuestros supuestos sobre sus necesidades, capacidades, comportamientos, relaciones, receptividad, motivaciones. Constantemente estarnos preguntando, digamos, cómo funciona esto, la teoría de cambio, no menos porque a veces el cambio que uno quiere provocar puede provocar efectos negativos también. Entonces hay que mirar eso también. Entonces, bueno, este es un poco una repetición, pero en un poquito más detalle. Definir el experimento, el proyecto, el programa, la actividad, qué es lo que quieren realmente hacer ustedes. Y podemos discutir muchas cosas con ustedes con tal de que haya una cierta lógica que yo les he explicado. Identificar el landscape, presiones, las características del régimen que ustedes creen que hay que cambiar. Identificar una teoría de cambio genérica al sistema de mediano y largo plazo y los actores asociados a este régimen. Muchas veces las dimensiones del régimen son, por ejemplo, las prácticas de usuarios y su relación con el mercado. Las prácticas de los mercados, ¿cómo se caracterizan? Esto no es en todos los casos, pero en algunos casos. ¿Cuál es la política de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Cuáles son las regulaciones que rigen ahí? ¿Cuál es la estrategia industrial de los sectores? ¿Cómo funcionan las redes? ¿Cuáles son las culturas de todos los actores? Incluyendo en educación, usuarios, etcétera. Expectativas. Después, bueno, esto ya lo dije ya. Los criterios importantes cuando ustedes construyen su metodología. Aquí ya estamos entrando en el detalle. Tienen que ser específicos. Yo muchas veces he estado en proyectos con grupos y cuando se plantean las teorías de cambio son muy generales, especialmente las específicas. Tienen que ser específicas. ¿Qué es lo que van a cambiar exactamente y cómo? Deben ser factibles, deben ser cosas que se pueden hacer, en el sentido que hay conocimiento, hay algunos actores que tienen el conocimiento para hacerlo, que tiene dependiendo de cómo estamos, pero tiene que ser algo que, si estamos hablando que implica un cambio económico, que se puede hacer. También tecnológico, ¿ya? Estamos hablando de corto plazo. Pueden ocurrir según el conocimiento de los actores y su comprensión. Entonces tienen que pensar con quiénes ustedes están trabajando. Por eso es tan importante trabajar con grupos, con nichos amplios, porque eso aumenta la capacidad de hacer este cambio, ¿ya? Queremos que describan esto en términos de una declaración, que un poco ya hablamos de esto, ¿no? La declaración del experimento, o aplicación en el ejemplo. Y es necesario, esto es muy importante, las personas o instituciones que se quieren cambiar, ¿ya? Ser bastante específico. No voy a hablar mucho de esto porque es simplemente cosas que les ayudan a considerar la teoría de cambio. No tienen que ser tan específicos inicialmente, piensan en lluvia de ideas, menú de estrategias, distintas posibilidades, especialmente si no conocen tanto el contexto. Ya hay que comenzar con algunas ideas, pero yo no voy a hablar mucho de esto porque se me está acabando el tiempo y quiero hablar de esto. Les vamos a pedir a ustedes que mapeen, que hagan un mapa del régimen, del contexto que quieren trabajar ustedes, porque según Givos, esta es una de las cosas que ayuda bastante a ver dónde ustedes están y qué es lo que están haciendo. Ahora yo les voy a mostrar varios ejemplos, ¿ya?
Y también tenemos que conversar cómo esto se va a hacer, ¿ya? Duris, del CTA, del Centro Tecnológico de Antioquia, ella me envió estos mapas esta mañana, y en base a la información que yo le di. Entonces, estos son plataformas, les voy a mostrar, hay dos plataformas, una se llama Mural y otra se llama Miro, ¿ya? Que son bastante útiles, pero nosotros no le estamos diciendo cuál ustedes deben usar, eso depende de ustedes, ¿ya? Pero estas dos son abiertas y son bastante útiles, ¿ya? Y sirven bastante, son flexibles, y especialmente se pueden trabajar a nivel virtual, ¿ok? Entonces, esto lo hizo Duri, está muy bonito, y el otro también, para que ustedes vean nomás, ¿ya? Esto no tiene toda la teoría de cambio, esto es una versión un poco más simplificada de la descripción que yo les di del plato mazateco. Entonces aquí ustedes tienen el plato mazateco en el medio, en morado aquí ustedes tienen los elementos de una versión simple de la teoría de cambio, de cómo se desarrolla, perdón, en amarillo de la teoría de cambio, en morado del régimen, en landscape, ahí en gris, y en azul el experimento. Entonces visualmente ustedes miran y dicen, mira, aquí estamos, inicialmente, esto es lo que nosotros tenemos, ¿ya? Y esto es lo mismo, pero con otra software. Así que muchas gracias, Duris, y también les vamos a mandar unos enlaces a videos que muestran cómo usar esto, pero es muy fácil. Esto yo lo aprendí en, qué sé yo, en media hora, y si yo lo puedo aprender en media hora, ustedes lo van a poder hacer en 10 minutos, porque no soy muy bueno para estas cosas. Pero es muy flexible para utilizar. Lo que yo les quería mostrar es esto. Ahora yo quiero cambiar mi pantalla, porque yo estuve jugando esta mañana con un software, con este mismo software, pero ojalá que pueda mostrarles lo que yo logré hacer. Si me dan un segundo. Ven aquí. Ok, esto es lo que yo hice esta mañana con este mismo ejemplo, ¿ya? No está necesariamente todo correcto, ¿ya? Pero lo que yo hice es que yo traté de mirar el caso que teníamos y empecé a jugar con ese caso, ¿ya? Entonces lo que yo hice es que puse arriba la actividad, proceso, outputs, outcomes e impacto. Y traté de redefinir un poco algunas de las cosas para crear mi teoría de cambio. Y puse aquí a izquierda, puse los actores. ¿Ok? Entonces los tengo en... ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, Matías, te escuchamos. Te escuchamos, Matías. Ya. Ah, no, es que dice reconectar el software, porque quiero hacerlo dinámico. Entonces puse los actores a mano izquierda, los dejé ahí, los puse a un lado por un comienzo, porque eso nos ayuda mucho en la intervención. Y lo único que me concentré aquí, para ver para que ustedes vean, es en la parte que tiene que ver con los usuarios, los consumidores. Es decir, aquí no están los productores, ¿ya? Simplemente para comenzar a trabajar en algo, porque entonces los dejé aquí abajo, ¿ya? En amarillo. La parte logística, la parte normas de producción, los productores pequeños, todo eso lo dejé por un minuto, después lo podemos meter, ¿ya? Pero en un comienzo, entonces dije, ok, entonces, y ustedes pueden comenzar desde el impacto o pueden comenzar desde la actividad, ¿ya? Como ustedes quieran. A mí me gusta poner impacto, porque yo quiero saber a dónde quiero llegar, ¿ya? Si no, me pongo por la actividad, el producto, el output, y después no sé dónde estoy, ¿ya? Entonces, yo quiero llegar, en este caso, a una comida. Puse dos impactos, una comida sana y una producción más diversa, más sostenible para las condiciones de la localidad. Entonces, el primero quizás tiene que ver con un mejoramiento del medio ambiente y el segundo con un mejoramiento en las condiciones de las personas. Para mí, ese es el producto de una transformación, ¿ya? Y es donde yo quiero ir, ¿ya?
Puse como mi outcome, es decir, como mi alcance, la cocina familiar. Porque yo tengo, y estoy hablando aquí como si fuese una persona de este proyecto, mi hipótesis es que si tengo este concepto de cocina familiar, que como le expliqué antes es más local, es más focalizarse mucho en cómo se cocinan los ingredientes, cómo desarrollar nuevas formas, esto me va a permitir a tener estos dos impactos. ¿Ya? Y como producto secundario, creo que voy a fortalecer mi comunidad a través de esto. ¿Ya? Porque la gente se va a juntar, va a cocinar, vamos a crear más capital social. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Primero voy a tener mi actividad. Entonces, a ver, ¿qué actividad voy a tener? Ya, voy a hacer unas ferias demostrativas juntando, voy a tratar de crear una red básicamente, juntando a productores y consumidores para comenzar a crear esta narrativa distinta. ¿Ya? Crear un sentido de identidad sobre lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué actores tengo? Bueno, voy a tener que tener a los actores de política pública, entonces, pucha, ¿voy a poder mover esto o no? Yo quería moverlo. Aquí, ya. Entonces voy a tener estos post-its. Me gustaría tener algunos actores de política pública porque ellos me pueden dar legitimidad al proceso, porque si ellos están ahí, otra gente va a llegar. Voy a traer algunos restaurantes familiares, pero los que están haciendo, o sea, actores de punta, no todos, porque ellos me pueden ayudar después. Y también voy a tener algunos actores, quizás algunas familias, algunas comunidades, algunos clubes. No sé si esa es la mejor traducción, clubes. Son entusiastas, clubes de entusiastas. Les voy a decir que actores de punta son muy importantes en todas las transiciones. Si ustedes ven las transiciones al vehículo individual, clubes de automovilistas fueron muy importantes en crear las primeras, digamos, para que ellos hicieran lobbying para los caminos, etc. Y lo mismo para el alimento, lo mismo para energía renovable, o sea, entusiastas de ciertas cosas. Entonces ellos los voy a traer para trabajar en mi feria. Después voy a tratar de crear nuevos estándares de alimento saludable, ¿ya? Porque esto ayuda a crear otras expectativas sobre lo que es un alimento saludable. Para eso voy a tener que tener mis actores de política pública, entonces voy a hacer un control y los voy a copiar. A ver si aparece aquí, claro, los voy a tener que tener a ellos. Y bueno, no sé qué otros actores voy a tener que tener ahí. Quizás alguna ONG que es experta internacional en nuevos estándares. Yo creo que también voy a tener que entrenar a algunos cocineros, porque yo quiero hacer un trabajo en los colegios. Entonces alguien tiene que saber cocinar porque se han perdido, perdón, las universidades también tienen que estar ahí, claro. Los cocineros, porque ellos también hay que crear nuevas prácticas, y hay muchas prácticas que se han perdido. En países ya las familias están trabajando, se han perdido las prácticas de cocinar de manera sana, de cocinar de manera bien. Entonces ahí, claro, voy a tener que tener mis restaurantes aquí, entonces también los voy a tener que tener aquí, voy a copiar y los voy a echar aquí abajo. ¿Ya? A ver si, no, todavía no me copia, así que voy a hacer aquí y lo voy a llevar acá. Entonces ellos están en los dos lados, ¿ya? Este es un ejemplo nomás, ¿ok? Entonces, mi supuesto, entonces esto me va a llevar a un producto, que es el desarrollo de nuevas redes. Las redes aquí es un producto. Solamente es un producto aquí, no es un output. Es un producto que yo voy a producir en mi proyecto. Estos van a crear nuevos menús, porque yo quiero trabajar en los colegios. Quiero que si yo tengo un supuesto, que si si les podemos dar en los colegios a los niños, les podemos enseñar a comer, a participar en cómo ellos cocinan, entonces esto puede tener un efecto en la familia, ¿ya? Entonces por eso vamos a tener los cocineros también van a estar en los colegios trabajando también. Y tercero, voy a producir unos libros de cocina que voy a repartir por toda la población, en todos los lugares donde la gente puede hacer algunas cosas. Este es el producto del proyecto. Esto todavía no me cambia prácticas, es solamente un producto. Entonces, ¿cuáles van a ser mis outputs?
voy a producir dos cosas. Voy a tener nuevas prácticas de cocina, estos son cambios, y voy a también tener unos nuevos puntos de venta. Es decir, lugares donde puedo vender otro tipo de comida. En mercados actuales, ¿ya? Yo creo que si uno quiere trabajar con una población más amplia, yo no voy a poner un nuevo negocio en un mall, lo voy a poner en un mercado, en una feria, como se dice en Chile, donde está la gente. Y voy a producir un concepto distinto en la feria. Voy a quizás cocinar algunas cosas, repartir ingredientes, etcétera, donde la gente se junta. Y yo creo que esto va a producir el alcance que yo quiero. ¿Ya? Ahora, también puse esto aquí, una línea media rara, porque, y esto lo conversé con el grupo, ¿quién dice que la cocina familiar va a terminar siendo, ¿quién va a hacer esta cocina? Cocinar bien toma tiempo. Eso significa que las mujeres van a estar metidas o la hija va a estar metida en la cocina todo el día. Entonces eso no es tan negativo, no es tan positivo. Entonces puede tener un efecto, ¿no?, en las mujeres del hogar. Entonces hay que mirar eso también, porque hay efectos que pueden ser... Entonces constantemente mirando las relaciones, moviendo los actores, moviendo dónde están estas cosas. Y este es el mapa que ustedes podrían trabajar eventualmente, ¿ya? Y queremos que trabajen durante el mes de junio. Esto yo lo hice esta mañana nomás, jugando con algunos de estos procesos. Y aquí copio el mapa nomás para que ustedes tengan una idea. Yo no digo que todo está correcto, ¿eh? Pero por lo menos es un punto para partir. Aquí lo que les estoy mostrando es el mapa que hicieron los suecos en este proyecto, en el consorcio. Ellos estaban mapeando también cómo ellos querían cambiar el sistema de alimento escolar en Suecia. Suecia trabaja muy como sistema. Entonces ellos hicieron este mapa. Ustedes ven aquí, así mapearon todo su sistema, mapearon las relaciones, pusieron prácticas en un color, actores en otro, tecnologías en otro, y ustedes ven, simplemente se los muestro nomás. Y este es un mapa bastante sofisticado sobre cómo trabajar. No tienen que copiar esto, ¿ya? Incluso hay algunas críticas que se le hace a este mapa. Pero en fin, es para mapear, y yo creo que en la medida que va avanzando este hub, los mapas van a cambiar. ¿Ya? Los mapas van a cambiar, van a estar más... Y hasta cierto punto el aprendizaje se va a reflejar en lo que nosotros estamos haciendo. Esto es simplemente que generalmente lo que uno comienza es dibujando cosas, presencialmente. Este es un ejemplo también con Vinova, donde estábamos viendo la relación entre varios sistemas. Entonces está movilidad, está logística, no leo el de arriba, pero ahí ustedes ven, o sea, muy ahí artesanalmente, uno dibuja, uno ve las relaciones, para entender un poco cuál es el sistema y el papel, y cómo el experimento de uno puede trabajar. Bueno, eso es principalmente la presentación. Voy a mover esto acá arriba, o al lado. Esto es más que nada cosas de trabajo, fechas, etcétera, pero yo quiero parar aquí y ver qué les parece, y después podemos, en los últimos minutos que quedan, hablar un poco de esto. También, si hay preguntas prácticas, porque lo que nosotros queremos que ustedes hagan es ahora aplicar la metodología. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer es hacer sus teorías de cambio generales, teorías de cambio específicas, hacer los mapas y empezar a trabajar esta metodología que nosotros le estamos, que le estamos mostrando. Entonces, aquí estamos en el junio 4, junio 5 con la presentación. Nosotros lo que les vamos a pedir a ustedes es que la próxima semana trabajen la teoría de cambio genérica y específica y respondan a las preguntas que les mandó Paloma. ¿Correcto? Esa es la próxima semana. Entonces ahí ustedes vean la mejor manera de hacerlo. Posiblemente dure más que una semana, pero vean, definan el experimento según los pasos que yo les di y traten de hacerlo. Después, la semana después, ya, lo que queremos hacer es juntarlos en grupos. Entonces serían 2 semanas. Y los vamos a definir
y que ustedes presenten lo que han hecho. ¿Ya? Ahí con Paloma ponemos de acuerdo sobre las fechas exactas, y entonces presenten su teoría de cambio, cómo lo han hecho, ojalá algún mapa inicial, ¿ya? Que sería el primer borrador de la teoría de cambio y mapa sistema. ¿Ok? Después lo que vamos a hacer es que vamos a conversar y después vamos a hacer el paso que viene, que es conversar la teoría de cambio, que es una otra vuelta donde les vamos a hacer preguntas a los supuestos que han hecho y les vamos a mostrar los 12 alcances transformativos. Esa va a ser una presentación, junio 22, esa es la idea, donde están todos. Y después... Toca cambiar esa fecha, Matías, porque ¿Cómo? es festivo en Colombia. Toca cambiar la fecha de junio 22. Otro Tenemos que cambiar la fecha de junio 22 porque es festivo en Colombia. Bueno, entonces podemos cambiarla, pero entonces la semana después de eso, ya llegar con una nueva versión del mapa, del plan, del experimento, y con el segundo borrador y el sistema, y ahí esa es la idea. Entonces a final de junio ya tenemos todos los grupos con su experimento y lo que quieren hacer. ¿Ya? Ese es el borrador, ese es el plan. Y después de eso empezamos la segunda etapa, el bloque 2, que ya es evaluación, etcétera, etcétera. Pero ese es si se demora más tiempo, está bien, si la idea no es, pero necesitamos ciertas, si uno no tiene fecha, entonces la cosa se corre y se corre y se corre. Y bueno, ese es el plan. Ese es el plan, que tiene una mezcla entre evaluación junta y individual también. Al final vamos a volver a discutir con ustedes qué les parece a ustedes. Bueno, y eso justo en la hora, pasados 5 minutos. Yo estoy aquí, yo me puedo quedar, pero así que si hay algunos que quieren hacer más preguntas, está bien, no tengo ningún problema, pero creo que hemos estado ya 2 horas aquí, así que los que se tienen que ir, muchas gracias por asistir. Y los que se quieren quedar, yo encantado con recibir más preguntas o dudas.